Cáncer. Luna en Piscis en casa 9. La casa 9 significa los viajes, porque los viajes nos conducen a territorios desconocidos, a lo que no conocemos. Y Cáncer es uno de los signos que acostumbra a viajar a nivel imaginativo. O sea, Cáncer entra en el mundo de la oscuridad, por decirlo de alguna manera, haciendo un poco de referencia a lo que hablamos al principio, con una apertura a que él puede ir a cualquier parte y pensar en cualquier cosa. Pues. Es signo de, ¿saben? De novelistas, de personas que escriben historias fantásticas, porque su casa no está en Piscis, porque para Cáncer es fácil pensar que todo es posible. Inventar mundos le es familiar. Y obviamente, a veces estamos fuera de este mundo y a veces alguien llega y nos llama y dice, oye, Antonio, cuidado, mira, tú no pusiste a hacer el café, mira, cuidado, se te quema. Eso me suele ocurrir, ¿no? Aquí en mi casa. Y no solo con el café, con otras cosas que pongo en la cocina. Este, sí, sí, me pasa eso. De hecho, a veces yo cocino parado en la cocina sin moverme, esperando que la comida esté lista. En serio, no es tontería. Porque si yo me levanto y me pongo a hacer otra cosa, capaz que se me quema todo, ¿eh? Porque mi mente se va a otros lugares y a otros pensamientos. Entonces, pues yo creo que la luna en Piscis eclipsada, o gracias a la Tierra, pues, que es la que la va a eclipsar, me va a ayudar a poner un poco de selectividad en todas las cosas que la mente pueda ir para alejarse, para encontrar, para expandirse. O sea, es poner un cierto límite, una cierta restricción que conduce a eh, a que tu luz no sea un faro que alumbre en todas las direcciones, sino que sea una linterna que alumbre hacia donde yo quiero alumbrar. Más o menos. Sería este, lo que pasaría si se limpia Piscis, pues ese sol en Virgo no es un faro, sino que es una linterna. Y si lo limpias muy bien, termina siendo un rayo láser, no, que traspasa todo. Me encanta eso. Mm. Sí, yo veo también la casa 9 como esta dirección de vida que has tomado por una posición político-religiosa eh, en tu vida. La casa 9 hace que yo me afilia a cierta visión de vida y que incluso me vuelva fanático de esa visión y que no pueda ver más allá de la vida por esa visión de vida. El hecho de que haya un eclipse de luna allí es un poderoso momento para darme cuenta, para ver que tal vez le he estado apuntando a cosas sin sentido, sin valor, y que me puede esto ayudar a dar una nueva dirección. Con un sol en casa 3 en Virgo, reforzando la capacidad de análisis, de síntesis, de pensamiento crítico, de no comerme las cosas simplemente por creencia o simplemente por mandato social, sino Y porque la lo comunicación reflexiono. con tus semejantes. En comunicación, la comunicación es lo que hace que yo pueda entender un poco mejor esto, ¿sí? Pero fíjate que la comunicación no se puede dar cuando yo estoy fanático y obsesionado con una idea. No se da. Claro. Quién se atreve a hablar con un fanático? ¿Para qué? Déjelo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el eclipse lo que hace es como que de pronto estos ideales sociales, políticos, religiosos, se eclipsan, se depuran, se limpian. Me doy cuenta de algo, me desilusiono de algo. Me aterrizan la idea, me doy el permiso de activar más el pensamiento crítico. Fíjate que en Capricornio está al revés. O sea, el pensamiento crítico está puesto
en lo universal, en donde puedes tener una visión muy, muy restringida. Por eso es que a veces los Capricornios son escépticos, ¿no? Pero en la casa 3 pues está Piscis y, y entonces en los asuntos de la mente concreta, o sea, la mente concreta se vuelve abstracta y la mente abstracta se vuelve demasiado concreta, más o menos algo así. Y este eclipse limita la mente concreta para que se enfoque, se restrinja o se canalice, esa es la mejor palabra, es canalizar, para luego que tu casa 9, que tu visión de lo universal sea más certero y más exitoso. Es que la visión de lo universal es importantísimo porque eso nos da ganas de vivir. Si yo no tengo una visión de en qué universo vivo, entonces yo me puedo preguntar, ¿pero para qué estoy vivo? O sea que una concepción difícil, problemática, escéptica del universo se redunda en poca energía en mi ser. O sea, si yo veo con ojos críticos el mundo en el cual yo vivo, pues ¿para qué estoy viviendo? En cambio, si veo el mundo que yo vivo de una manera feliz y grandiosa, pues entonces, qué bueno que estoy aquí. De hecho, Capricornio tiende a sufrir de depresión, es uno de los signos más depresivos por Virgo en 9. Por estar sobreanalizando la vida, fíjate, Sí, por estar exacto. discerniendo tanto, ¿no? Em, pero sabes que también yo veo para Capricornio es algo así como un poco las ideas limitantes se pausan, ideas casa 3 limitantes, y tal vez el sol en la 9, este eclipse ayuda a darle una dirección, un propósito. Es como si me reencuentro con una vocación, con un sentido que me reactiva profundamente y nada más importante en la vida que poder sentir que estoy haciendo esto por algo, para algo, con un objetivo, con una meta. Sí. Y eso de pronto es lo que más se activa en este eclipse con un sol en la 9, ¿no?